Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por la sintonía. Les saluda Néstor Hernández junto con Roxana Webb. Estamos en Noticiero Hechos, emisión estelar. Nosotros la acompañaremos en los siguientes 60 minutos con la información. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos a conocer las noticias más destacadas de este día. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. La economía en El Salvador mostró un crecimiento de hasta un 24.5% en el segundo trimestre del año 2021 en comparación al año 2020. Según confirmó el Banco Central de Reserva, le contamos más detalles. Entérese cuáles son las reformas que pretende hacer la Asamblea Legislativa al actual sistema del transporte colectivo que podría convertirse en inclusivo. Conversamos también con transportistas sobre los posibles cambios. Autoridades inspeccionan si se cumplen las medidas de bioseguridad en buses y microbuses, como focos de contagios del COVID-19. Quienes no las cumplen podrían recibir sanciones. La policía y fiscalía desmantelaron una banda de supuestos robacarros en el país. Conozca cómo operaban y dónde vendían los vehículos. En noticias internacionales, le tenemos los detalles de lo ocurrido en una cárcel en Ecuador, donde un motín ya dejó al menos un centenar de muertos y decenas de reos heridos. Arrancamos con esta emisión de noticias hablando acerca de que la economía salvadoreña creció un 24.5% en los últimos 3 meses. Un dato que sobresale en el más reciente informe del Banco Central de Reserva, donde se destaca una recuperación de empleos y aumento en el flujo de remesas. El Banco Central de Reserva presentó el informe sobre las finanzas del país y destacó que en el tercer trimestre del año 2021 los diferentes rubros productivos llegaron al 24.5% de aumento. Cifras que son un pilar fundamental para el cierre del año, donde se prevé al menos un 9% de incremento económico en El Salvador. La economía del país está mostrando un crecimiento mucho mayor de lo previsto, ya que para el cierre de este año se proyecta que El Salvador tenga un crecimiento en su Producto Interno Bruto de un 9%. Incluso es mayor que el que tendrá en promedio América Latina y el Caribe, que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional. Los sectores productivos han alcanzado niveles previos de la pandemia y destacaron que la recuperación de empleos llegó a 8.2% en lo que va del año. Los empleos formales en la economía salvadoreña se están próximos a superar los niveles prepandemia. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, tenemos un crecimiento de un 8.2% e importante, si lo comparamos con el mismo periodo del 2019, tenemos un crecimiento de un 1.6%. Factores de tipo interno como el alza en las exportaciones por parte de empresas salvadoreñas, principalmente a la región centroamericana, así como factores externos, entre ellos el aumento en el envío de remesas al país, las cuales crecieron hasta un 35% en los últimos meses. Confirmando nuevamente que las exportaciones han superado los niveles que teníamos pre-pandemia, con un crecimiento de un 41% respecto al 2020 y un 8% respecto al 2019. A agosto de este año las remesas acumulan $4.901 millones, aumentando un 35% si lo comparamos con el mismo periodo del 2020 y si lo comparamos con el periodo del 2019 tenemos un crecimiento también de un 32% importantísimo. Sobre la posibilidad de que la nueva modalidad de pago en Bitcoin pueda ayudar al crecimiento económico, el titular de la institución dijo que ha pasado muy poco tiempo para poder saberlo. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y este 30 de septiembre se vence el plazo para la entrega del Presupuesto General de la Nación 2022 y los diputados están a la espera de la llegada del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para poder iniciar el estudio respectivo. Algunos han dado a conocer sus expectativas sobre los rubros que deberían priorizarse dentro de la ley presupuestaria. Y hoy venimos con un presupuesto histórico post pandemia. Vamos a llevar a todos los ministros, los vamos a consultar, a los presidentes de las autónomas o directores de autónomas, los vamos a consultar y vamos a construir un presupuesto transparente, ya no como aquellas negociaciones que se hacían en lujosas mesas de gremiales. Creemos que también debe tener prioridades y esas prioridades deben ser
fortalecer el sistema de educación, el sistema de salud, que somos conscientes de que a pesar de que hay una pandemia, aún hay mucha precariedad. Y con 70 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que permitirá a la población salvadoreña recibir un subsidio adicional para el gas propano, esto como medida ante una variación de precios que prevé el Ministerio de Economía. El periodista Aldair Tadeo nos presenta qué opina la ciudadanía también al respecto. Ella es doña Leonor. Su negocio de comida depende gran parte del gas licuado. En los últimos meses ha tenido que comprar el cilindro de gas a $5 más. Asegura sus ganancias del día le permiten únicamente mantener las ventas del día siguiente. Los gastos no salen. Pago el local, pago de comida y gasto de luz, gasto de agua. No, ¿por qué no nos va a ayudar? Esta pobreza está crítica. Oiga, ve, no sacamos ni la comida. ¿Cómo no nos va a ayudar? Los ayudaría bastante, sí. Si fuera bueno, fuera posible, pues, porque estamos aquí comiendo puro frijoles y a veces no se sacan ni los frijoles. Sin embargo, ella, al igual que muchos comerciantes y familias en el país, recibirán un subsidio adicional para paliar esta situación, ya que la Asamblea Legislativa aprobó la ley transitoria para la estabilización del gas licuado. La ministra de Economía brindó más detalles al respecto. Decirles que el programa de subsidio actual se mantiene, eso no cambia. Este programa que fue aprobado ayer por la Asamblea Legislativa, que tendría de un máximo de duración de 1 año, es un programa complementario. Decirles que esta medida se ha decidido hacer de manera transversal para asegurarnos que aquellos pequeños comercios que utilizan gas, la panadería, la pupusería, todos los micro y pequeños negocios que utilizan gas como insumo, nos aseguremos que este apoyo, este acompañamiento también les llega a ellos. Básicamente, si alguien compró un gas, un tambo de gas, por ejemplo, en el mes de septiembre y hay un incremento, voy a dar un ejemplo, de $1, para el mes de octubre, este es el monto que será cubierto por el subsidio. Es decir, que cualquier incremento que haya de un mes a otro a partir del mes de octubre, eso es lo que nosotros estamos trabajando por medio de esta medida. Ante esta medida, la población salvadoreña asegura será un aporte significativo para su bolsillo. Creo que sí nos ayudaría mucho, más que ahora estamos pasando por todo esto, ¿verdad? Entonces sí, creo que sí. Claro que sí, porque con esta pandemia nos ha venido a afectar a todos económicamente y yo creo que eso estaría más que bien. La verdad que sí, porque cada vez el alce es un poco más y las ventas están bien calmadas. Según las autoridades de economía, el programa beneficiará a 1.5 millones de familias en el país y los fondos serán auditados por la Corte de Cuentas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Empresarios del transporte público consideran que sí es necesario que se reforme la actual normativa de tránsito, pero también hacen algunos señalamientos. Por su parte, el ministro de Obras Públicas dijo que el estudio del proyecto para las modificaciones ya tiene importantes avances. Veamos. Yo siempre he solicitado que debe de haber una nueva ley, no un parche de ley, sino que agregarle un parche más no salimos. Hay que hacer una nueva ley productiva para todos los sectores, ¿no? Algunos transportistas avalan la mayoría de propuestas de reformas a la Ley General de Tránsito, ya que consideran que debe actualizarse según la realidad que se vive a diario en las carreteras del país. Sin embargo, señalan algunas modificaciones que a su juicio podrían generar complicaciones como el aumento a las multas. Esa ley va encaminada, no solamente para el transporte colectivo, sino que es generalizado. Imagínate un ejemplo, un repartidor de pizza, $360, le ponen una de $150 por X razones el policía, le arruinaron el pago de electricidad, el pago de agua, el pago del kinder del niño si tiene, y es mucho, entonces ya quedas para todo. Y al final de mes te ponen otra, tu salario mínimo después, entonces eso no compagina a la realidad nacional que nuestra Constitución dice.
Están conscientes que los usuarios del transporte público se merecen una mejor atención, por lo que sin profundizar en el tema, solo dicen que analizan la renovación de flotas, por lo que piden a los legisladores tomar en cuenta los gastos en los que tendría que incurrir el sector. Tomen en cuenta 3 factores. Uno es el tema de dar un servicio adecuado a la población, en este caso a los usuarios, que garantice al usuario, pero también que garantice al empresario cada una de las inversiones que va a hacer. Y por el otro lado también ya hay un proceso de un equipo. El ministro de Obras Públicas dijo que ya hay avances en el estudio del proyecto de reformas a la ley de tránsito. Incluso serán convocados por los diputados para conocer los detalles. Nos han mencionado, nos van a citar tanto al viceministro de Transporte como a mi persona para poder abordar ya los últimos temas o cómo va a quedar al final el decreto final para poder hacer esta modificación de la ley de tránsito y la ley de transporte, pero está avanzando y esperamos que muy pronto pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Además, los transportistas dicen que es importante la modernización, por lo que participaron en el Foro Latinoamericano de Transporte Colectivo, donde pudieron conocer las experiencias de los empresarios de otros países para poder tener una guía a través de los aciertos y desaciertos que ellos han experimentado. Generar un transporte público de pasajeros que sea capaz de desestimular el uso del transporte privado y que le brinde a los pasajeros la seguridad, la certeza de viaje para hacer que quien tiene su vehículo privado lo deje en la casa. Nosotros trabajamos principalmente con el Internet de las Cosas, la telemetría, y en este sistema de tecnología lo que vamos a intentar es aportar y adicionar para el transportista salvadoreño. Otro tema que consideran que es clave en el transporte público es la seguridad, por lo que dicen que el uso de las herramientas tecnológicas es importante para evitar el cometimiento de los delitos. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Obras Públicas continúa trabajando en las reformas a la ley de tránsito. Los diputados recibieron a 2 instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El 52.2% de las personas con discapacidad en el país presentan problemas de acceso digno a buses y microbuses, y el 32.10% para acceder a terminales y paradas de buses. Son datos que revelaron las autoridades del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad ante los diputados, quienes además pidieron que se incluya un sistema adecuado para este sector de la población dentro de las reformas al transporte público que se discuten dentro del Congreso. Pasos de cebra importantísimo, las señales auditivas y visuales. Ustedes pueden apreciar ahí algunas que son auditivas y visuales también. Incluso hay algunas que son táctiles también, porque la persona ciega puede tocar y tiene el braille ahí. El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral también solicita adecuar las unidades del transporte y las paradas de buses, pues muchos de sus pacientes dejan de asistir a terapia porque esas zonas no son inclusivas. El usuario junto con su bastón blanco va a salir y debería de esas aceras ser accesibles con esos ladrillos táctiles. Asimismo, piden reformas para incrementar las multas por violar la ley de tránsito, debido al alto número de personas que resultan lesionadas en accidentes viales. Hasta este año, el ISRI reporta la atención a 3.640 víctimas en percances viales. Son $10.733 la rehabilitación de una persona con lesión medular. Una persona con una amputación de un miembro superior cuesta $3.500, la amputación de miembro inferior $2.400. Además, hicieron hincapié en que las campañas de concientización para conductores y usuarios del transporte público son necesarias para que respeten a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.
DLC quiere premiar a todos los salvadoreños cuidando su salud y bolsillo. Presenta tu cartilla de vacunación con tus dosis completas y ahorras hasta 12 centavos de dólar por galón consumido. Promoción válida todo el mes de septiembre. Para más información visita las redes sociales de DLC El Salvador. Juntos llegamos más lejos. Continuamos con más. Así es, contarles que en la siguiente nota les vamos a mostrar cuáles son las medidas que las autoridades aplicarán a los conductores que sobrepasen el límite de pasajeros. Esto para evitar un incremento en los contagios de COVID-19. Este miércoles la verificación de unidades se realizó en Nuevo Cuscatlán, San Salvador y Soyapango. Una multa de 57.14 fue la que recibió un conductor de un autobús del transporte colectivo tras sobrepasar el límite de pasajeros, pues las autoridades sostienen que deben redoblar las medidas de bioseguridad ante el alza de casos positivos de coronavirus en el país. En caso de no acatar las disposiciones que ha puesto el Viceministerio de Transporte y también las medidas de bioseguridad de parte del Ministerio de Salud, obviamente nos regimos de acuerdo a la ley de tránsito vigente y la ley de transporte vigente. Esta lo que nos dice es que las unidades de transporte público no pueden sobrepasar más de un 15% de personas dentro de las unidades que están abordando en el transporte colectivo. En caso que alguna unidad infrinja esta medida, nosotros vamos a tomar diferentes medidas. La primera es colocar una infracción, que es la máxima penalidad que podemos poner, que es de 57.14. En segundo lugar, en caso de no acatar esta disposición, pues nosotros vamos a tener que tomar las disposiciones de incluso poder realizar un decomiso hasta de la unidad. El viceministro de Transporte agregó que están atentos a las acciones que el ministro de Salud contempla para reducir las cifras de contagios por el virus. Nosotros hemos venido implementando este tipo de controles desde la reapertura del transporte colectivo allá por agosto del 2020. Lo hemos hecho de una manera continua, no ha sido interrumpido en ningún momento de lo que llevamos de este periodo. Evidentemente, cuando nos damos cuenta de que hay algún tipo de incremento en el total de casos que se están detectando, pues tratamos de redoblar esfuerzos, tratamos de concentrarnos nuevamente en estas tareas y volvemos a la calle precisamente para buscar esa toma de conciencia y pedirle a la población que no baje la guardia. Por su parte, el titular de Salud sostuvo la importancia de acatar las recomendaciones y aplicación de las medidas de bioseguridad en el transporte público, que supera el 80% como medio para desplazarse. Se le está exigiendo a todos los transportistas que nos garanticen cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la debida proceso de desinfección de las diferentes unidades del transporte público, el tener el alcohol gel, el tener el lavado de manos, que son fundamentales y que de alguna manera deben de estarse cumpliendo y sobre todo que se tenga en cuenta. Las autoridades aseguraron que intensificarán dichas inspecciones a escala nacional. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. La Policía Nacional Civil capturó en las últimas horas a los integrantes de una estructura que se dedicaba al robo de vehículos. Conozca quiénes son los implicados y cuál era su forma de operar. ¿Cuántos se encuentran en la vivienda? Son los presuntos integrantes de una banda de robacarros que operaba en varios puntos del país. Su especialidad eran los vehículos de alquiler. La PNC capturó a 6 integrantes de este grupo criminal que será procesado por estafa agravada y apropiación indebida de vehículo automotor. Estas órdenes se han hecho efectivas en la zona de La Libertad, incluyendo Quesaltepeque, Comasagua, Chalatenango, y se realizarán 2 intimaciones en el Centro Penal La Esperanza. A un imputado, William Anthony Córdoba Ramírez, quien era el que realizaba el arrendamiento de los vehículos en algunos negocios ubicados tanto en San Salvador como en La Libertad. Luego los desplazaba a la jurisdicción de Chalatenango y ahí los imputados Víctor Antonio Quijada, Josué Rutilio Urbina, José Humberto Mejía, Silvia Yamilet de Escamilla, se encargaban de realizar las negociaciones con la víctima. Los hechos se desarrollaron en el año 2019. El modo de operar de estos sospechosos era el de alquilar vehículos, principalmente pickups de años recientes, y luego los llevaban a Chalatenango, en donde buscaban venderlos con documentos falsificados. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, se estarían resolviendo 17 casos
pues han sido 27 vehículos negociados de forma fraudulenta y que a la fecha han sido ya recuperados por las empresas. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos ahora con un resumen de noticias nacionales. La Policía Nacional Civil confirmó la captura de 12 miembros de estructuras criminales en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República en el municipio de Moncagua, en San Miguel. A este grupo se le acusará de diversos delitos, entre estos homicidio. Y siempre en el oriente del país, específicamente en el municipio de Guatajiagua, en Morazán, fue detenido por agentes policiales Eric Noé Villalta, quien tiene una orden judicial vigente por el delito de homicidio agravado. La alcaldía de San Salvador continúa con la remoción de escombros en el mercado San Miguelito tras el incendio ocurrido hace una semana, al mismo tiempo que la Comisión de Protección Civil Municipal reparte víveres a los comerciantes afectados. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón entregó insumos de bioseguridad para proteger a personal que proporciona servicios prehospitalarios del sistema de emergencias médicas, como socorristas de instituciones humanitarias y la misma Policía Nacional Civil, con la intención de apoyar a los mismos, evitando más contagios en medio de la pandemia del coronavirus. En la Plaza Salvador del Mundo se desarrolló una feria de productos artesanales, cosméticos y gastronomía, donde más de 50 mujeres y jóvenes emprendedores han recibido el apoyo de Fosofamilia para dar a conocer sus productos. Son mujeres emprendedoras que dan a conocer sus productos en la capital y buscan generar ingresos económicos de sus negocios ante la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Pues la verdad es una oportunidad bastante grande la que da, ya que nos da a conocer, podemos tener la oportunidad de darnos a conocer e incluso que se compren productos, y eso es beneficioso para nuestro emprendimiento. Enormemente, ya que ellos pues no cobran como para estas ferias y normalmente hay muchos eventos que son pagados y son unas cantidades súper altas, ¿no? Entonces ellos no nos dan la oportunidad de venir a estos espacios a darnos a conocer. No se rinda, esto no es fácil, pero tampoco es difícil. Si usted le da una buena atención al cliente, ellos regresan, lo digo por experiencia propia. Siga luchando, persevere, que de aquí va a salir mucha gente que sí puede salir adelante. El apoyo empresarial es clave para el crecimiento y ejecución de los proyectos, asegura su representante. Yéndonos a esta población microempresarial y jóvenes emprendedores que requieren de un espacio para comercializar, que requieren financiamiento y que requieren formación y capacitación. Esta situación de pandemia, pues que ha habido muchas dificultades para que la gente pueda generar sus ingresos y nosotros facilitando este espacio para que puedan comercializar. Esta actividad se desarrolla periódicamente en varios puntos del país, donde más de 50 mujeres y jóvenes dan a conocer sus productos. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Las membresías y los sobregiros podrían ser eliminados de las tarjetas de crédito como una medida que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué piensa la población al respecto? Se lo presentamos a continuación. Los bancos han abusado demasiado a través de las tarjetas de crédito. Entonces las personas han pagado muchas veces intereses sobre intereses. Sí, siempre ha existido eso y ha sido el mecanismo para poder de una forma legal estafar a la gente. Son las constantes inconformidades de los salvadoreños sobre los abusos de las instituciones financieras al hablar del pago de las membresías anuales que son cobradas en las tarjetas de crédito. Yo durante mucho tiempo manejé tarjetas de crédito, un cobro excesivo. Realmente le cobraban los intereses demasiado grandes. Sin embargo, mejor dejé de usar la tarjeta de crédito. Un cobro excesivo, ¿verdad? La cuota mínima exagerada, ¿verdad? Y a eso abonado la membresía que también que se cobra cada año. Así que era injusto. Afecta el bolsillo de la población. Y ahora sabe cómo está la situación, ¿no? O sea, sí, la verdad que sí está malo. Según cifras de la Defensoría del Consumidor, entre los años 2017 y 2021 han recibido más de 2.100 denuncias en temas relacionados a las tarjetas de crédito. Por eso los diputados que integran la Comisión Financiera buscan eliminar el cobro de las membresías o que éstas no sean cobradas si los beneficios no son utilizados por el usuario.
Creo yo que vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer. Actualmente tenemos 1.200.000 tarjetas de crédito que están circulando. Si yo le pongo un promedio de $75 de membresía por cada tarjeta, estamos haciendo $90 millones. Esos $90 millones, quien los va a dejar de percibir son las instituciones financieras. Otra de las modificaciones que buscan hacer en la ley del sistema de tarjetas de crédito es la prohibición de los sobregiros, es decir, que los usuarios no puedan sobrepasarse del crédito de los fondos disponibles. Yo he hecho un cálculo de $30 que gana la institución financiera mensualmente por cada tarjeta de crédito a raíz de un sobregiro. En 500.000 tarjetas son $15 millones mensuales. O sea, ahorita estamos tocando las entrañas financieras más fuertes de un producto financiero en El Salvador. Ahora, la Defensoría del Consumidor actualmente está arrojando 647.353 tarjetas de crédito que ahora ya no son clientes, sino que son deudores. Quiere decir que hay problemas de pago con esas tarjetas de crédito. Sin embargo, para el asesor financiero Jorge Valladares, es necesario profundizar más en este tema si se busca beneficiar principalmente a la población. A su juicio, las instituciones financieras están violentando la ley al hablar de la contratación indiscriminada de las tarjetas de crédito por parte de los bancos. Tiene 3 tarjetas de crédito y un crédito personal. Aquí vamos al artículo 8 de la contratación indiscriminada. Pero el colmo de esto es de que las 3 tarjetas son en el mismo banco, más el crédito personal en el mismo banco. 4 productos financieros en el mismo banco, además de los otros productos que tienen los otros bancos. No puede ser que un mismo banco le meta 3 tarjetas de crédito a Juan y después Juan esté asfixiado y el banco, bien, gracias, no hay ningún problema. Juan, pagame. Y si a esto se agrega los cobros indebidos, las tasas de interés altas y los extrafinanciamientos que no son firmados conforme a la ley. Está bien que quiten la membresía, está bien que quiten el sobregiro, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Esos extrafinanciamientos que no son firmados en un debido tiempo, que no llegan los modelos de los contratos con 45 días de anticipación, que no se aplican 30 días después, que no respetan al fiador y al codeudor. Ante este panorama, señala que es necesario no dejar de lado la educación financiera para evitar el endeudamiento a largo plazo. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Corazón y por eso en la siguiente nota le contamos cuáles son las principales enfermedades en este órgano y cómo se pueden prevenir. El corazón es una bomba, entonces digamos que las conexiones de esa bomba no están donde deberían de estar. Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y para evitarlas es necesario hacer 3 cosas que son: una dieta balanceada, ejercicio y chequeos médicos periódicamente. Es medirse la presión arterial continuamente y esto es importante mencionarlo. ¿A partir de qué edad? Pues a partir de qué edad podría ser quizás en los hombres a partir de los 30 años y en las mujeres arriba de los 40. Hacerse exámenes de laboratorio que consiste en sacarse sangre y medir los niveles de colesterol, triglicéridos y de esa manera pues determinar en qué punto estamos. ¿Pero cuáles son las principales enfermedades en el corazón? Pues tenemos la hipertensión, quizás esa la cabeza es la enfermedad más frecuente, es lo que le llamamos el asesino silencioso porque generalmente no da muchos síntomas y cuando lo da los síntomas los da pues cuando ya el fenómeno está bien desarrollado. Y el otro que siempre es el que más nos llama la atención, que es el famoso infarto, que son las enfermedades coronarias, que consiste en que las arterias del corazón, que son las coronarias, se tapan. Y se tapan por el colesterol, por esa grasa que comemos. Otro dato importante es que los niños no están exentos de este tipo de enfermedades, que de acuerdo con el cardiólogo Marco Fuentes, se dan de forma congénita y las más comunes son tetralogía de Fallot, sí, es lo más frecuente, comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, coartación de la aorta, serían las enfermedades más frecuentes. ¿Cómo se detectan? Pues a través, los niños pues se cansan rápido,
refieren mucha taquicardia. Actualmente, debido a la pandemia por COVID-19, las enfermedades cardiovasculares han incrementado y entre los factores principales están el aumento de peso y el estrés. Definitivamente lo que ocasiona pues todo al haber un sedentarismo, hay más oportunidad de estar en un solo lugar. Eso genera un poquito de también la ansiedad que después se termina traduciendo en que ingieren más alimentos. Este es un día importante para hacer conciencia en la población para que visite al médico periódicamente, ya que es posible prevenir y controlar este tipo de enfermedades. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Diferentes representantes en pro de los derechos de los niños expusieron temas sobre el desarrollo, educación, trato infantil y la separación familiar a causa de la violencia y abusos en el hogar y la sociedad. En un escenario ideal, un niño debería ser capaz de explorar, salir a jugar y opinar sin temor a ser vulnerados. Pero la exposición a la violencia, abuso y negligencia en el contexto nacional tiene un impacto negativo para el resto de su vida. Esta campaña nos invita a reflexionar sobre los hábitos de conducta que tienen las familias para criar a sus hijos e hijas. Y para nosotros, nuestros niños son muy importantes porque sabemos que no solo son el futuro, sino que de hecho son el presente de nuestro país y de nuestra sociedad. Un enfrentamiento entre bandas rivales del Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil, esto en Ecuador, dejó más de 100 muertos y decenas de heridos. Lo ocurrido llevó a que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien se trasladó a Guayaquil, declarara el estado de excepción nacional en todo el sistema carcelario. Así se vivió el ambiente durante la mañana de este martes en plena vía a Daule. Familiares de los privados de libertad exigían tener información sobre ellos o que alguien les proporcione una versión oficial. Mi hijo también está herido y está ahí al 5. Estamos desde ayer esperando una información, no hay nada. Yo tengo fe en Dios que mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Desde la revuelta del martes, el acceso a la penitenciaría del Litoral quedó suspendido y hasta los abogados particulares debieron regresarse, ya que no lograron conversar con sus defendidos. Cumplió ya su condena el día de ayer. A nadie le dieron la libertad. Ya está contra la voluntad del señor. Mientras tanto, los vehículos de medicina legal continuaban ingresando al centro carcelario. Hasta esos instantes, la cifra hablaba de un total de 30 muertos. Sin embargo, después del mediodía se confirmó que en realidad eran más de 100 fallecidos. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Pero esas respuestas no fueron suficientes para el desesperado grupo de familiares que buscaba saber más. Querían listas con nombres para estar atentos y conocer si era necesario quedarse allí, regresar tranquilos a casa o, en el peor de los casos, ganar tiempo visitando la morgue. El enfrentamiento fue entre el pabellón 9 y 8 contra el 5, pero también existe en el pabellón 6. De verdad que no lo dicen nada. Yo todo desde las 8 de la noche buscando a mi hermano hospital a hospital. Y aquí hay herido, que los digan si aquí está su familiar herido. Los ánimos crecieron. Personal militar debió colaborar con una tanqueta para resguardar el ingreso de la penitenciaría. Minutos después optaron por cerrar la vía a Daule en busca de exigir mayor información sobre los reos. Sin embargo, los uniformados lograron controlar la situación en pocos minutos. Informó José Mora. Y antes de cerrar en esta emisión de Noticiero Hechos, vamos a ver un tuit, un mensaje que ha enviado el presidente de la República, Nayib Bukele, que asegura: he firmado y ordenado la publicación del decreto que autoriza un fondo para estabilizar el precio del gas licuado. Para mañana, el mercado internacional programaba un incremento de $1.17 en el cilindro de 25 libras, pero ahora ya no habrá incremento, sino una leve reducción.
Sigue en su publicación, el gobierno absorberá los incrementos que se están dando en el mercado internacional durante un año y de haber reducciones, estas se trasladarán directamente al precio de los cilindros de todas las marcas existentes en nuestro país a los consumidores. Luego agregaba que esto se busca para aliviar el bolsillo de los hogares, también para los pequeños negocios, ayudando a fortalecer la economía, decía el presidente de la República, Nayib Bukele, respecto. Otro de los puntos que menciona acá en su cuenta de Twitter es que los hogares que ya recibían el subsidio del gas los van a seguir recibiendo de la misma manera, pero también serán beneficiados con el Fondo de Estabilización, ya que sus cilindros subsidiados tampoco subirán de precio en todo un año y más bien sí percibirán algunas bajas, decía. Hay que decirlo, esta es una de dos noticias que el presidente a eso de las 6:49 de la tarde él compartía, decía, anunciaba dos noticias positivas para el bolsillo de los salvadoreños en unos minutos y ya les compartimos la primera. Por supuesto, la segunda la puede tener usted en la emisión de Noticiero Hechos AM a eso de las 5:30 de la mañana en este viernes o en este jueves, ya me estoy adelantando un día. Pero bueno. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ¿sí? Sí, estamos en miércoles. Bueno, suele pasar. Gracias por haber estado pendiente de Noticiero Hechos. Pase buenas noches. Descanse, por supuesto. Hasta mañana, jueves.